Vamos a iniciar con este tutorial. Es un tutorial sencillo, inicial, para empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa, en este caso ChatGPT. Va a ser nuestra primera aproximación a la inteligencia artificial generativa. Es probable que ya lo hayas usado, que ya sepas cómo hacer redacciones de prompts y consultas, y si es el caso, pues puedes pasar a la siguiente actividad. Si no lo es, vamos a iniciar desde lo más básico. En este tutorial vamos a iniciar primero creando una cuenta en ChatGPT, en la versión gratuita, pero hay que crear una cuenta. Después vamos a tener nuestro primer contacto con el ChatGPT a través de una interacción sencilla. Luego vamos a realizar preguntas simples y verás cómo son los tonos, los estilos, la forma en que contesta el chat GPT. Vamos a introducir de manera práctica la noción de prompt. Luego vamos a hacer un par de prompts para después adoptar un modelo de redacción de prompts que es el RITA. Ya se presentó en la lectura. Ahora hablaremos también de la redacción de RITA, que quiere decir R de rol, I de instrucción, T de tarea y A de ajuste, ¿no? Entonces, este modelo de estructura de prompt nos permitirá interactuar con el chat GPT de manera más controlada, digámoslo así. Después vamos a ya empezar a hacer productos cada quien como mejor le convenga, de acuerdo al nivel educativo en el que imparte clases. Y finalmente, bueno, dejaremos aquí reflexiones para, pues para relacionarnos de manera crítica con los grandes modelos de lenguaje o Large Language Models, o LLM simplemente, que uno de los ejemplos de los modelos de los grandes modelos de lenguaje es el chat GPT. Pero no es el único. Ya saben que también está el LLM de Google, que es Gemini. También está el LLM de Microsoft, que es Copilot. Y otros más, ¿verdad? Como Perplexity o los chinos DeepSeek y otros. Por ejemplo, el de X, antes Twitter, Grok, y otros chinos como Quen. Entonces, vamos a usar ahora ChatGPT y es prácticamente el mismo ambiente. Iniciemos compartiendo pantalla. ¿Les parece si empiezo a compartir mi pantalla? Desde Google ponemos ChatGPT, entonces ChatGPT. Ahora sí vamos a entrar, le damos y me dice, te damos la bienvenida de nuevo o por primera vez. Si no tienes esto, si no has entrado nunca, pues entonces hay que registrarse. Vamos a iniciar registrándose. Dice iniciar sesión o registrarse gratuitamente. Entonces voy a registrar. ChatGPT tiene opciones de registro a través de tus cuentas como con Gmail, con Microsoft o con Apple ID. Entonces tú puedes usar cualquiera de estas tres formas de registro. Y una vez que te registres, no es necesario pagar. Aquí tenemos algo interesante en la herramienta de ChatGPT y también de otras herramientas de LLM, que es las versiones limitadas. Esto es que vas a poder usar la tecnología, vas a poder probarla, pero se acaba la inteligencia del LLM después de ciertos prompts, o ya no puedes tener más prompts para tu uso. En algunos casos de herramientas para la generación de imagen o para la manipulación de video, estas herramientas te regalan unos prompts, unos créditos para que tú puedas probar, y después de dos o tres generaciones, a veces únicas, a veces diarias, tienes que pagar para poder seguir generando. Entonces yo voy a entrar con mi cuenta de Gmail, que pues es la que me permite avanzar, ¿no? Vamos a ver. Entonces estoy aquí en mi cuenta de Gmail.
De este lado tenemos pues las opciones de nuevo chat, la opción de buscar chats anteriores y otras bibliotecas para ir comprando agregando funciones para el chat GPT. Y aquí se van guardando los chats que has realizado. Si yo busco aquí en mis conversaciones anteriores, podré ver qué es lo que le he pedido. Y en cada una de esas conversaciones, pues se puede ver, mm, o el mismo chat GPT va recordando los temas, va recordando las formas en que se comunica. Entonces, si tú regresas a uno de tus chats, seguramente recuperarás el tema, la estructura, el estilo que se ha utilizado para conversar. Bueno, entonces, pues se parece a un mensajero instantáneo, ¿verdad? El WhatsApp web, cuando tú revisas el WhatsApp en tu navegador, tienes aquí los chats del lado izquierdo en esta barra y aquí un espacio para conversar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. Por ejemplo, vamos a poner hola, ¿qué es el chat GPT? ¿Sí? Solamente le voy a preguntar así, ¿verdad? Vamos a pensar que yo puedo tener algunos errores y el chat GPT por el contexto va a reconocer o va a tratar de intuir de qué estoy hablando. Entonces vamos a suponer que no le puse el acento y que aquí yo me equivoqué y puse chat GTP, ¿no? Vamos a ver qué pasa. O sea, yo me acerco con un error, aún así pregunto, y mira, me dice aquí, parece que quisiste escribir chat GPT, ¿verdad? Tienes razón. Ahora sí te explico. ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial creado por OpenAI que sirve para conversar y ayudarte con diferentes tareas a través del lenguaje natural. Su nombre proviene, ya lo habíamos visto antes, de chat, esto está en la lectura, porque está diseñado para conversar contigo. Y GPT, que significa Generative Pre-trained Transformer, que es el tipo de modelo de lenguaje en el cual se basa el chat GPT. En pocas palabras, ChatGPT es un asistente virtual inteligente que puede responder preguntas, explicar conceptos, redactar textos, sean académicos, creativos, técnicos, traducir y resumir información, ayudarte a programar, estudiar o investigar. Y después trata de seguir la conversación porque justo es un conversador. Entonces este chat GPT va a querer seguir conversando contigo y ahí te propone unas siguientes preguntas, ¿no? Bueno, pues muy bien, vamos a ver, vamos a meternos ya al tema de ChatGPT y la docencia, trascendiendo pues las preguntas simples y quizá digamos de una vez tramposas. Esas preguntas o esos prompts, esas consignas en que tú le pides a la inteligencia artificial que haga la tarea por ti, ¿no? Ese tipo de preguntas vamos a evitarlas, pero sí vamos a usar preguntas inspiradoras, preguntas que me permitan planear, por ejemplo. ¿Qué tal si le pedimos, dame una dinámica para iniciar mi clase de español en secundaria? Vamos a ponerle así, dame una dinámica para iniciar mi clase, voy a poner de español en secundaria, ¿sí? Vamos a iniciar así. Y entonces me dice, me voy a acercar otra vez. Perfecto, te comparto una dinámica rompehielo, pensada para secundaria, divertida, rápida y enfocada en el español. Dinámica, palabra encadenada con historia. Objetivo, activar el vocabulario, fomentar la creatividad y trabajar la construcción de oraciones. Duración 10 a 15 minutos. Materiales, ninguno. O opcional, un objeto para pasarlo de mano en mano. Instrucciones. El docente inicia diciendo una palabra, por ejemplo, bosque. El siguiente estudiante debe inventar una oración que empiece con esa palabra y termine con otra. Ejemplo, en el bosque vivía un lobo. El siguiente estudiante debe usar la última palabra de la oración para continuar la historia. Ejemplo, el lobo buscaba comida en el pueblo. Así cada estudiante va enlazando oraciones entre todos, construyendo una mini historia colectiva. Al final,
Leen la historia completa, seguramente será divertida y quizá un poco absurda y pone una carita sonriendo, con una risa penosa quizás. Una variante te sugiere, de hecho son tres, competencia por equipos. Cada grupo crea su propia historia y luego la lee en voz alta. Pudiera ser en modo creativo. Al final cada estudiante dibuja una viñeta rápida de la parte que le tocó y dificultad extra. Cada oración debe incluir una palabra que empiece con la letra que el profesor elija. Por ejemplo, M, mesa, montaña, misterio. Y termina esta generación de texto diciendo, esta dinámica funciona como calentamiento, activa la atención y además refuerza la narración y cohesión textual de manera lúdica. Y quiere otra vez continuar con la conversación. Te dice, ¿quieres que te arme otra dinámica, pero más enfocada en ortografía y gramática en lugar de creatividad? Y tú puedes decir sí o no, o simplemente plantear otra pregunta. Voy a tratar de anticiparme a esta pregunta, ¿verdad? A esta actividad, perdón. Y así como puso en el bosque vivía un lobo, luego el lobo buscaba comida en el pueblo, voy a ver qué historia se podría generar con 10 alumnos. Entonces, vamos a hacerle una pregunta. Voy a acercarme, quiero simular lo que podría pasar en la clase, em, utilizando los dos ejemplos. Voy a ponerle solo así, coma, el de, ¿cómo es? La casa, ¿verdad? El del bosque y el lobo, el del bosque y el lobo, vamos a ponerle, coma, dame las posibles oraciones que otros 8 estudiantes pudieran crear. Considera que algunas respuestas podrían ser, como dijo hace rato el mismo ChatGPT, absurdas. Vamos a ver qué pasa. Me alejo. Excelente idea, me dice y pone un fueguito. Te armo una simulación de lo que podría pasar en tu clase. Partimos de tus ejemplos iniciales. Estudiante uno, en el bosque vivía un lobo. El lobo buscaba comida en el pueblo. Dice, ahora siguen 8 estudiantes más, con respuestas posibles, mezclando coherentes y absurdas, como pasaría en secundaria. Estudiante 3, el pueblo estaba lleno de casas de chocolate. El chocolate se derritió porque hacía mucho calor. El calor asustó a los dragones que dormían en la montaña. La montaña se convirtió en un enorme helado de vainilla. La vainilla era tan deliciosa que todos los maestros querían probarla. Los maestros corrieron hasta que se tropezaron con un unicornio rosa. El unicornio rosa empezó a dar clases de matemáticas a los alumnos. Entonces, después me dice, la historia colectiva sería algo así, y me da la historia completa, ¿verdad? Y me dibuja ahí 3 iconos de un unicornio rosa, un helado y un dragón. Así tienes un ejemplo realista de cómo se desarrollaría en clase. Me contesta en un tono, pues, de asesor técnico pedagógico, ¿verdad? Quizá. Algunos aportes coherentes, otros fantasiosos, absurdos, que suelen motivar y hacer reír. ¿Quieres que te diseñe también una versión alternativa de la historia con los mismos estudiantes, pero más seria y lógica para comparar cómo podrían reaccionar? Vamos a dejar esto hasta aquí. ¿Y qué te parece si con la historia, ¿verdad? Esta historia le voy a pedir, por ejemplo, eh, que me la, que le cambie el tono, ¿no? Para que vean cómo se pueden usar otros tonos. Tonos estilísticos me refiero. Vamos a decirle, tomando como base la historia generada por los alumnos, voy a poner entre paréntesis, aunque esta haya sido simulada, eh, voy a poner escríbela de nuevo, pero con un tono similar al de Gabriel García
Márquez. Vamos a ver qué pasa, qué es lo que crea. Recuerden el tema que se ha trabajado, ¿verdad? Ustedes saben cómo escribe García Márquez, seguramente se va a basar en su novela más popular, Cien años de soledad, donde tiene pues escenarios naturales, un tono quizá o un estilo genealógico bíblico, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que genera el chat GPT con esta instrucción. Ya saben que a esta instrucción se le conoce como prompt. Entonces, el prompt que hemos hecho o la serie de prompts que hemos hecho ahora, eh, pues simulan en dinámica, en toma de turnos y en el estilo de redacción, una conversación. ¿Con quién? Con una inteligencia artificial generativa. Vamos a ver qué es lo que hizo el chat GPT. En lo más profundo del bosque habitaba un lobo solitario que, hastiado de su hambre, emprendió camino hacia el pueblo. Allí descubrió que las casas no estaban hechas de piedra ni de madera, sino de un chocolate tan oscuro y fragante que bastaba con respirar para sentirse saciado. Pero el calor implacable del mediodía, ese sol que parecía arder desde los tiempos del Génesis, derritió los muros dulces y los convirtió en ríos espumosos. De aquellos ríos surgió un rumor que despertó a los dragones dormidos en la montaña. Atemorizados por el fuego ajeno, huyeron dejando tras de sí un temblor tan grande que la montaña entera se derrumbó en una mole de helado de vainilla, fresca y perfumada, como si fuera obra de los dioses. La noticia de aquel prodigio viajó más rápido que el viento, y pronto todos los maestros de la comarca descendieron a probar la dulzura inverosímil de la montaña helada. Corrieron con tal fervor que al llegar a los llanos tropezaron con un unicornio rosa, criatura improbable y serena, que los esperaba como si supiera desde siempre de su llegada. Y fue entonces, con la solemnidad de su profeta y la paciencia de un anciano, el unicornio abrió un libro invisible en el aire y comenzó a enseñar matemáticas como si esa fuera la lengua secreta del universo. Y me dice, para concluir, ¿quieres que la deje así como cuento breve cerrado o prefieres que la adapte como un fragmento narrativo inconcluso para que tus estudiantes lo continúen en clase al estilo de García Márquez? Bueno, pues muy bien. Se han dado cuenta cómo hemos interactuado con el chat GPT en este estilo de conversación, de chat. Pero ¿qué tal si usamos ahora un estilo pues más controlado de la redacción del prompt? Fíjate qué importante es ahora aprender a hacer buenos prompts, como ya lo hemos escrito ahí en la lectura. En el pedir está el dar. Si tú haces un buen prompt, entonces vas a recibir lo que has solicitado. De esta forma, si yo redacto un prompt que me mantenga en control, bueno, pues voy a lograr avanzar con la redacción y con la generación del texto que estoy pues solicitando. Entonces vamos a pedirle, vamos a usar un prompt en formato RITA. Rápidamente recordamos que el formato del modelo RITA tiene estas cuatro letras: R de rol, I de instrucción, T de tarea y A de ajustes. Entonces vamos a pedirle con una estructura RITA, pues que me ayude digamos, a entender sobre la vida de Miguel Hidalgo. Entonces, voy a ponerle así, vamos a escribir acá. Es más, para poderme apoyar, voy a abrir un documento de texto. Pongo aquí Rita, rol. Luego vamos a pedirle que escriba la instrucción, ¿verdad? La instrucción y luego vamos a pedirle, vamos a escribir aquí, instrucción, luego vamos a poner la tarea y luego vamos a pedirle que se adapte, ¿verdad? Que se adapte a lo que estamos solicitando. En este caso, vamos a pedirle los ajustes. Entonces, vamos a redactar, digamos, la tarea es, eh, dame 5 puntos de la vida de Miguel Hidalgo.
En este caso vamos a pedirle, actúa como una maestra de primaria, vamos a ponerle de la fase 5 de la nueva escuela mexicana. Vamos a pedirle entonces como instrucción, ¿sí? Que pues que me ayude, ¿verdad? Que me ayude a preparar un material para mi clase, ¿no? Entonces vamos a decirle eso, ayúdame a preparar un material para mi clase. Y en los ajustes usa un lenguaje sencillo para niñas y niños de quinto y sexto de primaria. Y pues quizá vamos a ponerle C breve. Primaria. Listo. Yo lo puedo presentar, le voy a poner, lo puedo pegar así tal cual, o puedo hacerle, omitir esto. Actúa como una maestra de primaria de la fase 5, punto, ayúdame a preparar un material para mi clase, punto, o quizá vamos a poner aquí coma, y dame 5 puntos de la vida de Miguel Hidalgo. Y terminamos con usa, ¿sale? Nos queda, voy a acercar, nos quedaría así. Ahí podemos ver cuál es el rol, cuál es la instrucción, cuál es la tarea, cuáles son los ajustes, ¿sí? Y, bueno, me sugiere, fíjate cómo aquí el Google Docs me sugiere que cambie en lugar de como una maestra, como maestra de primaria. Esto pudiéramos decir que era una inteligencia incipiente, ¿no? Que ya presentaba los programas informáticos, donde sugiere un cambio de redacción. Bueno, vamos a tomar, yo podría juntar todo en un solo renglón o lo puedo presentar así. Me lo voy a llevar todo esto y se lo voy a poner aquí en el chat GPT. Lo pegamos, listo, y le doy enviar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, claro que sí, voy a hablar como maestra de primaria de la fase 5 de la nueva escuela mexicana. Y me dice clase de historia, conociendo a Miguel Hidalgo. Niñas y niños, hoy vamos a conocer a un personaje muy importante en nuestra historia, Miguel Hidalgo y Costilla, a quien llamamos el padre de la patria. Les voy a compartir 5 puntos importantes de su vida con un lenguaje sencillo. Prácticamente recapitula todo lo que yo le pedí en este prompt. Y empieza, uno, fue un niño muy estudioso y cuando creció se convirtió en sacerdote. Dos, ayudaba a la gente enseñándoles oficios como hacer cerámica, criar abejas y sembrar uvas. Tres, el 16 de septiembre de 1810 dio el grito de Dolores en el que comenzó la lucha por la independencia de México. En su lucha llevaba como estandarte a la Virgen de Guadalupe, símbolo que unía a muchas personas. Y cinco, aunque fue capturado y murió en 1811, su ejemplo hizo que otros siguieran peleando hasta lograr la independencia. Bueno, y ya mira, me sugiere una actividad, dice, después de contarles estos puntos, pueden dibujar a Miguel Hidalgo con la campana en la mano y escribir debajo una frase que responda, ¿por qué crees que es recordado como el padre de la patria? ¿Verdad? Y me dice, ¿quieres que te prepare también una mini línea de tiempo ilustrada con esos 5 puntos para que uses como cartel en clase? Yo ya podría decir que sí, o terminar aquí con la actividad, o incluso decirle que modifique el texto que generó, ¿no? Vamos a pedirle aquí con los 5 puntos que me diste sobre Miguel Hidalgo, eh, ayúdame, ya no usé el Rita, pero estoy regresando a la idea de chatear con el chat GPT. Retomo con los 5 puntos que me diste sobre Miguel Hidalgo. Ayúdame a crear un guión para la ceremonia cívica,
cívica del siguiente lunes. Los alumnos contarán la historia de Miguel Hidalgo con, digamos, cartulinas que les puedo sugerir. Vamos a ver qué me dice. Quizá fui un poco confuso, no fui tan claro, pero vamos a ver qué dice. Perfecto, te preparo un guión sencillo y dinámico para la ceremonia cívica, pensado para niñas y niños de quinto y sexto de primaria. Recuerda que estamos en ese contexto. Está basado en los 5 puntos de Miguel Hidalgo, usando cartulinas grandes con dibujos y frases cortas. Guión para la ceremonia cívica, conociendo a Miguel Hidalgo, presentación de la maestra o maestro. Hoy recordaremos a Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el padre de la patria. Nuestros compañeros nos contarán algunos momentos importantes de su vida. Alumno 1 muestra cartulina con dibujo de un niño leyendo libros. Desde pequeño, Miguel Hidalgo fue un niño muy estudioso. Cuando creció, se convirtió en sacerdote. Alumno 2 muestra cartulina con dibujo de personas trabajando en el campo. Hidalgo ayudaba a la gente enseñándoles a sembrar uvas, a criar abejas y a hacer cerámica. Alumno 3, el 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, dio el famoso grito de Dolores para comenzar la lucha por la independencia de México. Parte 4, el alumno 4 muestra su cartulina con la Virgen de Guadalupe y una bandera y dice en el micrófono: en la lucha llevaba como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe que unía a todo el pueblo. Alumno 5, aunque fue capturado y murió en 1811. Su ejemplo inspiró a muchos para seguir luchando hasta seguir la independencia. Y él muestra una cartulina con Hidalgo y un rayo de luz que lo recuerda. Cierre, alumnos en coro, me sugiere, por eso recordamos a Miguel Hidalgo como el padre de la patria. Sugerencias para las cartulinas: usar dibujos grandes, coloridos y fáciles de ver a distancia. Incluir pocas palabras. Ejemplo: estudioso, ayuda a la gente, grito de Dolores, Virgen de Guadalupe, padre de la patria. No las oraciones completas, sino palabras e ilustraciones. Ensayar que cada alumno levante la cartulina justo cuando le toca hablar. Bueno, pues ahí tenemos esta interacción sencilla que tenemos con el chat GPT. Voy a dejar de compartir y bueno, pues ya nos vamos acercando a la recta final de este tutorial. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre el chat GPT. Primero, es muy importante considerar, al hacer prompts de manera educativa, usar una metodología, un modelo como el que hemos practicado aquí, el de rol, instrucción, tarea y ajustes. Este modelo te va a ayudar a desarrollar un pensamiento estructurado y estar en control de lo que estás solicitándole al chat GPT o a otro LLM que genere. Si tú sigues esta eh, redacción de prompt en el modelo RITA, pues tendrás claro siempre que hay que decirle cuál es el rol que quieres que siga, cuál es la instrucción y cuál es la tarea y cómo ajustas, ¿verdad? Esta sintaxis te va a ayudar también a desarrollar un pensamiento algorítmico que sea pues preciso, claro, y que te mantenga, insisto, en control de la generación de texto, en este caso de texto, que harás con el chat GPT. Y bueno, ya he abierto aquí este tema. ChatGPT no solamente genera texto, también genera imagen. Pudimos haberle pedido a lo mejor los ejemplos de la cartulina o una imagen de cada uno de los 5 puntos que nos ha dicho para tener la ilustración o pues quizá también una ilustración con un estilo especial, a lo mejor como si fuera con plastilina o con estambre o estilo
de los estudios Ghibli, de un anime japonés o como si fuera Los Simpson o estilo Pixar, pero esa generación de imágenes o de contenido la vamos a ver en otro momento. Ahora estamos pensando solamente en la generación de texto, pero es importante que si tú sabes redactar prompts, pues vas a poder hacer esta solicitud de creación de imágenes. Entonces, bueno, pues con esto queda ya lista el conocimiento mínimo necesario para hacer las actividades del módulo, de este tema del módulo. Y una parte importante, eh, además de la experimentación directa con el chat GPT, pruébalo en tu computadora, pruébalo en tu teléfono celular y una vez que hayas visto, yo diría dos aspectos, los posibles problemas, ¿verdad? Que son inminentes y que nos va a llamar la atención esta idea de que el chat GPT lo haga por mí. Y eso es justo lo que hay que desalentar en los alumnos y en nosotros mismos, que el chat GPT no sustituya mi compromiso cognitivo, mi dedicación a la escritura, a la lectura, a la redacción, a la elaboración de tareas o a contestar exámenes inclusive, ¿verdad? Que el chat GPT no sustituya, que yo no me vuelva un tramposo que le pide a las inteligencias artificiales generativas que resuelvan las cosas por mí, y más bien en este sentido que hemos mostrado, pues usar el chat GPT como un asistente, en este caso la hizo como un asistente, yo diría así, técnico-pedagógico, que me sugiere pues la estructura de la ceremonia o de los puntos importantes para la biografía de Miguel Hidalgo o una actividad de romper el hielo al principio de la clase en el caso de la secundaria con estas historias, pero que bien funciona para la educación, para las fases anteriores a las 6 de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Y cerremos este tutorial, este pequeño video, con una reflexión, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que ven? ¿Cómo evitar la dependencia o el uso inadecuado del chat GPT por alumnos, por docentes, por la comunidad escolar, ¿verdad? ¿Cómo evitamos los usos incorrectos y la dependencia de la tecnología? Y en concreto, ¿en qué casos podrías considerar conducente el uso de ChatGPT y en qué casos de veras sería improcedente o inadecuado usar una tecnología como los grandes modelos de lenguaje, como el caso del ChatGPT? Con esto concluimos este tutorial.